Continuamos luego de haber hecho la presentación del libro de Le Galiot que se llama Psicoanálisis y lenguajes literarios, y luego de haber introducido desde el punto de vista tanto bibliográfico como mínimamente teórico el recorrido que vamos a hacer para llegar a la teoría del semanálisis de Julia Kristeva, y luego también de haber ido leyendo y comentando Octavio el Invasor de Ana María Ayúa, voy a tomar del libro este que les he mencionado, Psicoanálisis y lenguajes literarios, la primera parte, el primer capítulo, y dentro del primer capítulo las primeras páginas que hablan de la tópica freudiana. Me interesaría señalarles también que toda esta primera parte, que precisamente va a referir a la teoría freudiana a modo de, ya les expliqué, de manual explicativo, se llama el substrato conceptual. ¿Qué quiere decir o a dónde apunta un título o un título introductorio a otra serie de capítulos o fragmentos o entradas? Vieron que los capítulos se dividen las partes a su vez se dividen en capítulos. Bueno, dentro de los muchos capítulos, esta primera parte se llama el substrato. El conceptual, me cuesta decir substrato. Conceptual, como su término lo indica, es la base conceptual fundamental, porque es base, porque es fundante, porque es con la que se inicia. Luego, la teoría literaria ligada a la teoría psicoanalítica, ¿sí? Por eso vamos a comenzar inevitablemente, ineludiblemente con Freud, y vamos a empezar a hablar de las tópicas freudianas. Se define o se entiende por tópica, nosotros ya hemos hablado del cronotopos, así que es la segunda vez que nos vamos a encontrar con este término, topos, semema, topos ligado a los espacios, a la topología. En el caso de tratarse de la topología freudiana de la que nos va a hacer referencia o intentará explicarnos las partes en que se divide el aparato psíquico, es una topología de carácter virtual. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de que nosotros, lo dije bien, nosotros cualquiera pueda agarrar un cerebro y decir, bueno, así como se puede encontrar dentro de cualquier órgano diferentes partes concretas, digo que son abstractas porque no hay un sector del cerebro que sea el inconsciente, otro que sea el preconsciente y otro que sea el consciente, sino que tiene que ver con mecanismos psíquicos que funcionan o ejercen determinadas funciones. Por eso se lo llama topología. Permite considerar metafóricamente como lugares psíquicos de los cuales podemos tener una representación espacial, ¿sí? Una representación de carácter imaginario, metafórico, no real, concreto. La primera tópica de Freud corresponde al año 1900, o mejor dicho, la propone en el año 1900. Es decir, entramos al siglo XX, entre muchísimas cuestiones que hacen a la teoría, la filosofía, la ciencia, el pensamiento, con el descubrimiento, y lo voy a decir encomillado porque ya del inconsciente venía hablando también Breuer, quien es el profesor, antecesor de la teoría freudiana y de esta terapia que consiste en la cura a través de la palabra. Pero para hacerlo más simbólico aún, entramos al siglo XX con uno de los términos que atravesó todo el siglo, que es el concepto de inconsciente. El inconsciente estructurado como lenguaje, dirá Lacan, el inconsciente como reservorio, el inconsciente como concepto fundamental y determinante de un nuevo tipo de subjetividad. ¿Qué quiere decir un nuevo tipo de subjetividad? Nosotros podríamos plantear
que así como Descartes luego de su postulado, cogito, ergo sum, pienso, luego existo, está hablando de una existencia, de un ser, de un sujeto que se caracteriza por pensar, por razonar, por lo tanto la existencia habla de un ser racional, de un ser pensante y por lo tanto podríamos decir de un ser consciente de su saber, marcado por su saber, determinado por su saber, consciente de su saber. El sujeto freudiano nos va a hablar, nos va a poner frente a nosotros otro tipo de sujeto, por eso se habla de subjetividad, porque este sujeto va a estar constituido o va a estar definido o entendido no a partir de esa razón que rinde cuentas y que puede explicar el mundo y en la propia subjetividad, sino de un sujeto que se entiende como sujeto del inconsciente, es decir, un sujeto que no puede rendir cuenta de lo que no sabe, porque no sabe lo que no sabe, ¿sí? Es un sujeto del no saber, es un sujeto del inconsciente, entendiendo a su vez que un sujeto del inconsciente es un sujeto del deseo, que el deseo también se caracteriza por ser reprimido, por lo tanto es un sujeto de la represión es de orden social y cultural, por lo tanto es un sujeto sometido a los mandatos, a la moral y al orden establecido cultural y socialmente, es un sujeto que va a creer, decir en la palabra lo que sabe y en cierta manera, lo que Freud está diciendo que en lo que decimos, no solamente decimos lo que sabemos y lo que creemos saber, sino también lo que no sabemos que sabemos. Y en eso que no sabemos que sabemos y que aparece en el discurso del psicoanalizado, y que la tarea del psicoanalista, como vimos la vez pasada, es la tarea de una escucha flotante para escuchar, para percibir, para poder armar la otra cadena significante. Bueno, el trabajo también entonces de la teoría literaria, sobre todo la de Julia Kristeva, será armar un campo metodológico de construcciones teóricas que nos permita encontrar en el texto ese inconsciente del texto, ese deseo que circula por el texto y varias cuestiones más. Como en el lenguaje se filtra el inconsciente y todos los mecanismos que hacen al discurso del inconsciente. En eso, o eso tienen en común el psicoanálisis y la literatura o los lenguajes literarios. ¿Qué sería el inconsciente? El inconsciente es el conjunto de los contenidos no presentes en el campo de la conciencia, sistema considerado como sede de las pulsiones innatas y los deseos y los recuerdos reprimidos, los cuales intentan hacerse nuevamente presentes en la conciencia y en la acción. Cuando Octavio viene con un mandato ficcional y fantástico que es no establecer contacto físico ni encariñarse, en primer lugar con la hembra, ¿no? Con su madre, y en segundo lugar, bueno, con cualquier humano, con cualquier terrícola, aparece en él una especie de, bueno, no puede obedecer esas órdenes. Hay algo que va o que está por encima de esa propia voluntad, vuelvo a repetir, ficcional, de no traicionar las órdenes de la invasión o los propósitos de la invasión, y aparecen sus pulsiones innatas. ¿Cuáles son esas primeras pulsiones innatas que aparecen en Octavio el Invasor? La necesidad de un cuerpo cálido, de agarrarse a la teta, de alimentarse, de llorar cuando está molesto. Al punto tal que el cuento avanza, no solamente mostrando cómo él no puede controlar esas pulsiones innatas, sino casi con el olvido del objetivo con el cual él venía a este mundo, que era invadir
ahí aparece en el cuento Octavio el Invasor el efecto de la represión, hasta el punto tal que se olvida Octavio, como lo hizo Alejandro su hermano y como lo hemos hecho todos los seres humanos, porque a eso apunta el cuento, nos hemos olvidado nuestro objetivo principal de la llegada a este mundo, que es invadirlo, traicionar o lo que fuere. La censura es la que rige el paso del inconsciente al preconsciente. Dentro de esta primera tópica, que se sostuvo durante 26 años, hasta que en 23, hasta que en 1923 Freud formula una segunda tópica reformulando la primera, en esta primera tópica el elemento o el concepto más importante es, sin lugar a dudas, el del inconsciente. El inconsciente sigue sin moverse o sin ofrecer cambios teóricos, pero lo que Freud observa es que no alcanza esta topología para explicar las funciones y la forma de funcionar del aparato psíquico. Entonces va a elaborar una segunda tópica. Esta segunda tópica, que también es de 3 términos y de 3 conceptos, no reemplaza a la primera, sino que se complementan. Esta segunda tópica de 1923 nos va a enfrentar a 3 conceptos: el ello, el yo y el super yo. Acá lo escribí todo junto, pero en realidad es super yo todo como una sola idea y acentuada en la O, ¿no? No es el super yo, sino el super yo. Vamos a ver. El super yo. Obviamente vamos a empezar por el ello. El ello es la energía pulsional innata. Es decir, es esa energía pulsional, y no voy a decir vital, porque las pulsiones, va a decir más adelante Freud, son 2. Hay una pulsión de Eros y una pulsión de Tánatos. Hay una pulsión vital y una pulsión tanática, de muerte. Y esas 2 pulsiones están desde el inicio. Pero por eso el ello es ese espacio reservorio innato de pulsiones con las que llegamos a este mundo como Octavio, que pueden ser tanto las que nos generan placer como las que nos generan displacer. Las vitales tendrán que ver con buscar alimento, buscar calor, buscar protección, y después también hay fuerzas o energías del ello que tienden a la destrucción. Nosotros en Introducción a la Literatura, si ustedes cursaron el año pasado u otro año que hayamos visto el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también pudimos observar cómo el pequeño Mr. Hyde, que es el asesino, es la manifestación física y psicológica de el ello reprimido del Dr. Jekyll, y que desde los nombres también habíamos observado Jekyll, yo mato, es decir, yo reprimo, impido, censuro, a Mr. Hyde, lo que se esconde, lo reprimido, es decir, yo reprimo lo reprimido, hasta que eso reprimido, el mismo yo del Dr. Jekyll lo va a buscar hacerlo emerger a través de la búsqueda científica, es decir, a través de esa poción de sales con las que él puede duplicarse, con las que él puede, generar todo este efecto fantástico de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También se puede leer metafóricamente como desde el yo, el super yo reprime al yo. El yo, a su vez, no puede asumir directamente el ello frente a un super yo tan represivo. Entonces busca de todas maneras la salida, en este caso a través de la poción científica, para que Mr. Hyde, es decir, lo escondido, lo reprimido, los deseos del ello, se expresen, aparezcan y se manifiesten. En el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde vamos a tener un ello extremadamente violento. No solamente hay violencia sexual,
que es lo que él hace cuando va a los prostíbulos, sino violencia de muerte, bueno, cuando mata a uno de los amigos del grupo de pertenencia de los personajes. Entonces, el yo es de carácter impersonal. ¿Por qué impersonal? Porque pertenece al orden del instintivo, de lo natural, y en eso todos los seres seríamos iguales, por decirlo de alguna manera. Hay una carga libidinal, hay una carga pulsional, hay una carga innata como fuente energética que no es personal, no nos definiría tampoco como personas, sino que sería común a todos. Es el reservorio pulsional, original y siempre el movimiento. Lo interesante del ello también es que escapa a cualquier definición científica rigurosa. Es sede de las pulsiones innatas y de los deseos reprimidos y se sitúa entre lo psíquico y lo somático. ¿Qué quiere decir que se sitúan en el límite entre lo psíquico y lo somático? Como el ello está fundamentalmente ligado a las pulsiones sexuales, y la sexualidad está bien, está ligada a lo psíquico, pero también se ejerce y fundamentalmente a través o con el cuerpo. Es el cuerpo y sus necesidades biológicas, ya sean sexuales, alimenticias, de agresión, lo que fuere, que se constituye en el espacio, este cuerpo se constituye en el espacio, en la sede, en donde se va a expresar el ello. Por lo tanto, incluso, bueno, cuando hablamos de enfermedades psicosomáticas, lastimarse, anorexia, trastornos alimentarios, bueno, la propia depresión, no me voy a meter ya en terrenos casi médicos o psicoanalíticos en relación con la literatura, porque no es tanto mi terreno. Necesitamos este sustrato conceptual para poder, volver a repetir, entrar a Julia Kristeva. No obstante, quiero que se entienda el cuerpo, de qué manera se juega en lo somático, el cuerpo de qué manera entra en juego y se juega con las pulsiones del ello, de qué manera el yo reprime los placeres o los goces de este cuerpo y de este yo que somos. Y por otro lado, cómo el carácter sexual, la pulsión sexual, la insistencia sexual, cuando digo sexual, estamos hablando sexual en un sentido absolutamente amplio, no genital, sexual. Esa sexualidad de carácter reprimido por otro lado por un super yo, que es una instancia moralizante y moralizadora, digamos, cultural y exterior a nosotros, más grande que existe, al menos la única que conocemos, va a estar condicionando no solamente al aparato psíquico, sino también va a estar afectando al cuerpo. Por eso me parece tan importante insistir con el lugar que ocupa el cuerpo en toda esta teoría, porque también va a ser el lugar desde donde nosotros vamos a intentar leer poesía o acercarnos al lenguaje poético. También desde una experiencia del cuerpo, desde una lectura del cuerpo. Suena muy metafórico, lo sé, lo entiendo. Encima no estamos en cuerpo atravesando estas clases, entonces se hace más difícil todavía no explicarlo, sino compartir la experiencia del cuerpo lector cuando se enfrenta a determinado tipo de lectura. De eso soy totalmente consciente, de la gran limitación que tiene el aula virtual para hablar precisamente, justamente, de la instancia corporal en la lectura, ¿no? Es más, el cuerpo en este momento ahora está como ubicado en otro lugar. Creo que muy en relación de goce más que de placer en toda esta instancia que estamos atravesando hace un año y pico ya. Así. Bueno. Vamos a hablar entonces del yo. Ya hablamos del ello. El yo es la instancia defensiva y protectora de la personalidad. El yo
que plantea o del que va a hablar Freud es distinto a el yo del psicoanálisis, no del psicoanálisis, de la psicología o de las posturas psicológicas anteriores, e incluso posteriores también, porque Freud va a decir que el yo se manifiesta y tiene funciones tanto en las instancias del consciente como del inconsciente y como del preconsciente. Y cuando estaba diciendo que tiene una instancia defensiva y protectora de la personalidad, es porque el yo actúa en un punto de confluencia como moderador, como filtro, como amortiguador entre las pulsiones internas del ello y la realidad exterior. Es decir, es una zona fronteriza, pero fronteriza de aduana, diría, ¿no? Es decir, fronteriza de negociación, de amortiguación, de adaptabilidad, provoca o posibilita los vínculos entre ese ello interno de carácter psicosomático que tiende a satisfacer el deseo, que tiende a poner en movimiento la pulsión, y una realidad exterior que nos marca el límite, porque como es de carácter moral, prácticamente nos está diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Y bueno, si es exterior, podemos entender perfectamente esto. Así como el ello era impersonal, vale decir, todos nacemos con una carga pulsional innata, por eso nacemos, similar, que es la que tiende a satisfacer nuestros deseos. No todos los sujetos, no todas las personas nos formamos culturalmente ni en las mismas familias, ni en las mismas escuelas si hay escuelas, ni en los mismos espacios geográficos, ni en las mismas épocas. Entonces, esa realidad exterior, que va a ser la que va a atraer y va a aportar, ¿no? Y a aportar el modelo del super yo, por supuesto que va a ir cambiando. Ese modelo moral, esa instancia externa, esa instancia que juzga, esa instancia que modera, esa instancia que censura, bueno, no será tan impersonal o impersonal como lo es el ello. Va a ir variando, y el yo, e incluso dentro de una misma cultura, dentro de una misma educación, es decir, entre sujetos que comparten un mismo modelo cultural, sociocultural, epocal, digamos, la misma circunstancia, y tienen o se sienten afectados por el mismo modelo superyoico, es el yo quien va a oficiar de árbitro para moderar y bueno, ejercer de una u otra manera la censura, la represión. Por eso no todos los sujetos nos comportamos del mismo modo, cedemos o no cedemos a las pulsiones del ello de la misma manera, o estamos caracterizados por los mismos rigores de los mismos superyoes. No, eso va, digamos, cambiando, por eso no es impersonal. El superyo, que es la tercera y última instancia, bueno, creo que cartel importante quizás ¿no? El yo es la instancia defensiva y protectora de la personalidad, el punto de confluencia entre el ello, que es psicosomático, y la realidad exterior. Debe amortiguar y adaptar al vínculo entre el ello y el mundo exterior. Después, el superyo, así como el ello es originario y el yo se va formando paulatinamente, es decir, se constituye progresivamente, el superyo es la instancia moral interiorizada cuya función es asimilable a la de un juez o a la de un censor del yo.
Y me quedan, porque me gustaría en esta oportunidad de media hora poder explicar todo esto así, solamente tienen 3 videos de media hora, porque 1 hora y media más la lectura me parece bien para una clase en donde además vamos a hacer un repaso de Bakhtin y vamos a dar la consigna para el parcial. Entonces en 5 minutos quisiera explicar esto. El mismo capítulo donde habla de la tópica freudiana, Jean Le Galliot va a resumir, a explicar los 4 principios fundamentales de la vida psíquica. Los 4 principios fundamentales de la vida psíquica. Es decir, hasta acá expliqué la primera tópica, consciente, preconsciente, inconsciente. La segunda tópica, yo, superyo, ello. E intenté hacer algún tipo de ejemplificación o relación con Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Octavio el Invasor. Los principios fundamentales de la vida psíquica es el principio de constancia, el principio de placer-displacer, el principio de realidad y la compulsión de repetición. Adentrados en estas cuestiones estamos en las páginas 20, 21 y 22 de Le Galliot, es decir, muy poco desarrollo teórico. Intentaré también hacer lo mismo por mi parte, es decir, explicarlo sintéticamente. El principio de constancia es el principio que designa la tendencia del aparato psíquico a mantener la cantidad de excitación en un nivel tan bajo o por lo menos tan constante como sea posible. Es decir, hay un principio del aparato psíquico de mantener la excitación pareja, lo más pareja posible, sin provocar ni estados de bajón, ni estados de depresión, ni estados de excitación, ni estados de exaltación, ni demasiadas alegrías, ni demasiadas tristezas, ni demasiadas amarguras, ni demasiado... Es decir, hay un principio en el aparato psíquico que es un principio de constancia de la excitación. Eso es. El principio de placer-displacer dice, el principio de placer deriva del principio de constancia, es decir, si hay una constancia en esta excitación, se supone que vamos a entrar como sujetos en un estado placentero. ¿Cómo estás? Bien, va, tranqui, todo bien. Si se considera que todo comportamiento está determinado por una excitación desagradable, la sed me hace beber, el hambre me hace comer, el deseo sexual me incita a intentar satisfacerlo, etc., se podrá admitir que ese comportamiento tiende a disminuir la tensión que lo motiva, a evitar el displacer y, en el caso más favorable, a producir placer. El principio de placer condiciona los procesos inconscientes y el funcionamiento del ello. Permite al sujeto escapar a las tensiones apelando a los sueños, los ensueños o la creación imaginaria. Bien. El principio de placer condiciona los procesos inconscientes y fundamentales del ello. El ello pide placer. El principio de placer tiende a satisfacerlo. Al mismo tiempo, no todo deseo puede satisfacerse directamente, apelando a, digamos, no siempre hay algo para comer, para beber, y el otro tercer deseo sexual. Entonces, ¿cómo se lleva adelante la realización de poder satisfacer ese principio de placer? El sueño, el ensueño y la creación imaginaria. Cada uno de estos temas, imagínense, hay un libro que es la interpretación de los sueños, de qué manera los sueños expresan y manifiestan y llevan adelante nuestros deseos reprimidos, de qué manera el ensueño, es decir, ese estado de ensoñación y de imaginación, y de qué manera también lo hace la creación imaginaria, es decir, muchas veces el arte mismo entra dentro de la creación imaginaria. Hay un artículo de Freud que habla de la creación imaginaria, el arte y el fantaseo. El principio de realidad es ese principio que, como su término lo dice, se trata de recalcar que el conjunto de placer en la teoría psicoanalítica no está ligado solamente a la satisfacción de las necesidades vitales, sino que refiere principalmente a los procesos de realización de deseos inconscientes. El principio de realidad es un principio regulador,
según el cual la búsqueda de la satisfacción debe efectuarse por las vías más cortas y toma caminos desviados, postergando sus resultados en función de las condiciones impuestas por el mundo exterior. ¿Qué quiere decir esto? Yo, sujeto, tengo un deseo, X, no voy a poner ninguno. Pero hay un principio, bueno, no ir a trabajar. No quiero levantarme, no quiero ir a trabajar, no quiero atravesar las calles, no quiero pasar frío. Bueno, me quedo durmiendo, pero hay un principio de realidad que estaría indicando que no, funcionaría en relación también con el super yo, ¿no? Es decir, hay condiciones impuestas por el mundo exterior que están indicando que hay un principio de realidad que tiene también que estar funcionando, por eso es un principio fundamental de la vida psíquica, para no obedecer solamente a este principio de placer. Un principio de realidad funciona de esta manera. Este principio no suprime, por supuesto, el principio de placer, el cual sigue rigiendo el campo del fantasma y del deseo reprimido, solamente limita la aplicación de esta en función de la adaptación y la protección del yo. Es decir, me protejo, si no voy a trabajar no cobro el sueldo, si no cobro el sueldo no como, si no como me muero, por decirlo de alguna manera. O no, se puede tender a ese principio de placer, postergando el principio de realidad. Bueno, volvamos que son 4 principios de la vida